Vamos a entrar a esta parte muy importante que son las variables y fórmulas de la precarga, poscarga, contractilidad y lo que es nuestro gasto cardíaco. Ya ahorita anterior, en las diapositivas anteriores, fuimos viendo a lo mejor la anatomía, fisiología de lo que es nuestro corazón. Ahorita ya vamos a entrar a lo que es nuestro gasto cardíaco y el volumen es el volumen minuto o es el volumen de sangre que bombea por un minuto cada ventrículo. Esto va a depender mucho del retorno venoso y de las resistencias periféricas que se tengan. Ya lo vimos anteriormente. Entonces podemos decir que el gasto cardíaco es el volumen entre los minutos, y eso nos va a dar o es igual al volumen latido por la frecuencia cardíaca. Si por ejemplo nosotros tenemos esa capacidad de bombeo, vamos a ver que nuestro volumen sistólico tenemos una fórmula del volumen de fracción diastólica, de la fracción sistólica, y nos va a dar el volumen de sangre que puede expulsar cada latido, y este está dado de 70 a 80 mililitros. Y la frecuencia cardíaca, los latidos que presenta por minuto, también puede variar la frecuencia cardíaca promedio en reposo. En el adulto pueden ser de 60 a 70 latidos por minuto. Si nosotros multiplicamos, si ustedes multiplican 70 por 70, ¿cuánto nos da? Hagan el ejercicio. Me lo pueden escribir, si no quieren hablar o me lo pueden decir. ¿Cuánto nos daría 70 por 70? Nos da aproximadamente 4,900 si nosotros multiplicamos. Si nosotros hacemos esa conversión, nos daría aproximadamente 5 litros por minuto. Eso es lo que esto sería el resultado de nuestro gasto cardíaco, 5,5 litros. ¿Cuáles son las determinantes de este gasto cardíaco? Ya lo mencionábamos, que esos factores de volumen sistólico van a estar determinados por lo que es la precarga, poscarga y contractilidad, ¿sí? Vamos a ver qué es la precarga, ya lo comentamos anteriormente. Yo les quise poner estas definiciones porque a veces nos cuesta un poquito de trabajo relacionarlas. La precarga es la longitud del músculo previamente a la contracción. Es la parte proporcional de la fracción de la diástole. Está regulada por la volemia total y el retorno venoso. ¿Qué es la poscarga? Es la tensión contra la cual tiene que contraerse el ventrículo, es decir, la presión debe superarse antes de que pueda abrirse una válvula semilunar. Y la contractilidad es una propiedad intrínseca del músculo que esté relacionada precisamente por la contracción, y este puede estar dado o puede aumentar esa contractilidad por los inotrópicos positivos y puede disminuir con los inotrópicos negativos. Vamos a dar una clase de lo que son los fármacos inotrópicos o vasopresores. Ya en la segunda parte que nos veamos, vamos a ver esta parte de los vasopresores e inotrópicos. Ajá. Les comentaba, la ley de Starling es muy importante. Esto no nada más y es únicamente para nuestro corazón. Esto prácticamente lo podemos encontrar en varios de nuestros órganos. Ajá, porque entre más lleno esté el ventrículo, con mayor fuerza se contraerá. La contractilidad varía de forma directa con la precarga. El corazón, ya sabemos que puede adaptarse a los volúmenes crecientes del flujo sanguíneo. ¿En qué momento nosotros podemos tener un aumento de flujo sanguíneo? A lo mejor cuando estemos con un exceso de fluidoterapia, porque lo estamos haciendo trabajar a 1000 por 1000 al paciente, ¿no? ¿En qué momento nuestro flujo sanguíneo puede disminuir o esa contractilidad puede disminuir o esa complash de nuestros ventrículos pueden disminuir? Pues pueden a veces disminuir cuando tenemos insuficiencia cardíaca, cuando los pacientes tienen ya un deterioro o tienen problemas ya en válvula mitral, cuspidia, o el paciente ya es candidato a un trasplante o que ya tiene, está con un apoyo de balón de contrapulsación, o que ya nuestro paciente requiere en algún momento dado
una terapia de ECMO, ¿sí? Porque el paciente ya tiene un deterioro y en todo lo que es su músculo cardíaco, ¿no? Y que ya no tiene una fracción de eyección adecuada nuestro corazón, ¿no? Entonces, esa potencial de contracción miocárdica dentro de ciertos límites debe de adaptarse a la carga, debe de adaptarse a cómo está haciendo esa contracción. Es muy importante que nosotros también valoremos el aumento de la longitud, aumentar la contracción y también sepamos si realmente esa expulsión que está teniendo y que esa a toda la economía es la adecuada. Vamos a ver que hay varios monitoreos por medio de Doppler que podemos nosotros evaluar precisamente la cantidad o la fracción de eyección, el volumen sistólico, el volumen latido por medio de Doppler. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante. Aquí es muy importante, yo les quise poner esta parte de la poscarga, porque esto tiene que ver mucho con la resistencia a la eyección del ventrículo. Es como lo que yo les decía. Si mi paciente ya tiene una insuficiencia cardíaca, va a disminuir mucho la parte de eyección del ventrículo, que ustedes se van a dar cuenta que lo normal tendría que ser de 60 más milímetros de mercurio. Y a veces en este tipo de pacientes su fracción de eyección llega a 40, 30. Entonces, y este tipo de paciente es candidato a depender ya en definitiva de algún inotrópico o de algún vasopresor, ¿sí? A mayor poscarga, mayor presión del ventrículo, mayor trabajo y mayor eficiencia de contracción. Las fuerzas opuestas también quiere decir, antes de iniciar la contracción, tenemos una fórmula expresada como resistencias vasculares sistémicas. Esta fórmula es resistencias vasculares sistémicas es igual a presión arterial media menos PVC entre gasto cardíaco. Nosotros anteriormente, y les digo porque ahorita ya tenemos una tecnología muy avanzada, pero anteriormente todas estas fórmulas, les voy a platicar que todas estas fórmulas para nosotros era hacer un taller hemodinámico a mano. No teníamos esa parte donde una computadora o donde un monitor nos arrojara todo este tipo de resultados. Ahora nos vamos a dar cuenta que el monitoreo hemodinámico es una maravilla porque ya te da todo lo que nosotros queremos saber. ¿Qué queremos saber? Resistencias vasculares periféricas, resistencia vascular pulmonar, superficie corporal, nos pueden dar el volumen latido, el índice cardíaco, el consumo de oxígeno, nos dice el índice de ventilación, perfusión también, el contenido venoso de oxígeno, la diferencia arteriovenosa de oxígeno. Ahora ya todo eso nos los dan los monitoreos o por medio de una gasometría también podemos determinar varias situaciones de un taller o ver cómo está hemodinámicamente nuestro paciente. También podemos valorar las resistencias vasculares pulmonares. Y bueno, todo lo que sea las resistencias lo vamos a manejar por DINAS. Aquí está también las resistencias vasculares pulmonares que nos da la resistencia, nos da las resistencias vasculares pulmonares. Tenemos también una fórmula que es la presión media de arteria pulmonar menos la presión de oclusión de arteria pulmonar media entre gasto cardíaco por 80. Resistencias vasculares sistémicas, aquí ya tenemos la fórmula que ya la vimos. Entonces, ustedes se van a dar cuenta que todo esto de las fórmulas o estas determinantes o fórmulas para la precarga ya las podemos tener en los monitores más sofisticados. Aquí vamos a hablar un poquito de lo que yo les comentaba de la fracción de eyección que tenemos normal, que puede ser de nuestros ventrículos izquierdos, es de 60 a 75. Esto lo podemos ir midiendo, esto lo tenemos, ya lo podemos ver por Doppler, ya podemos ver, identificar también la circulación, podemos identificar cómo está nuestro flujo sanguíneo, a qué presión está nuestro flujo sanguíneo, también lo podemos ver precisamente cómo están funcionando nuestras aurículas, cómo está haciendo la contracción de nuestras aurículas, en qué porcentaje está, y podemos también determinar si nuestro paciente ha tenido o ha sufrido infartos. Y aquí podemos, si nuestro paciente ya ha tenido infartos anteriormente o ha tenido datos de angina inestable o síndromes coronarios agudos anteriores, podemos en los
podemos determinar nosotros también la fracción de eyección, y nos va a determinar o nos va a ayudar a conocer qué tipo de fracción de eyección tenemos. En este caso tenemos bajo riesgo, la fracción de eyección sería mayor o igual al 50%. Un riesgo moderado de la fracción de eyección sería que nuestro ventrículo estuviera trabajando entre 36 y 49%. De alto riesgo, la fracción de eyección tendría que ser menor de 35. Cuando estamos en este parámetro, prácticamente nuestro paciente ya es candidato a un trasplante. Esto es bien importante. Entonces, tenemos que ir valorando esta parte de nuestros pacientes cuando ya van teniendo enfermedades crónicas del corazón, ¿sí? Y aquí vamos a encontrar varias determinantes, varias siglas, que es importante. Yo siempre les digo, a veces no te puedes aprender todas. Es difícil que tú te puedas aprender todas. Yo les comentaba que a mí me gusta o me ha gustado siempre con mis alumnos o con mis enfermeras que hagan tableros precisamente con esta parte de las siglas para que te vayas familiarizando. Son muchísimas siglas que debemos irnos aprendiendo. No lo vamos a aprender de hoy para hoy o de hoy para mañana. Entonces, si alguien gusta, si a alguien le interesa, yo tengo tableros por órganos y sistemas. Esto es muy importante porque ahí te refleja las escalas o puntos críticos para nuestros pacientes que tenemos en las terapias intensivas. Si a alguien le interesa, se lo hago llegar con el maestro, ¿sí? Fracción de eyección, volumen sistólico, el volumen diastólico final, el volumen sistólico final. Ajá. ¿Y qué es esto? Pues ya lo habíamos visto, ¿no? El volumen de sangre eyectada es el volumen sistólico, es el volumen de sangre eyectada por cada latido, y aquí también tenemos la fórmula, ¿no? Lo que es el volumen total que nosotros vamos a tener es el volumen de sangre en el ventrículo izquierdo al final de la diástole. Entonces, esto nos puede dar o nos va a dar como resultado la fracción de eyección, ¿sí? Entonces, esa fracción de eyección al final es bien importante que nosotros tengamos ese volumen sistólico final, luego tengamos aquí la fórmula. Fíjense, aquí la fracción de eyección, aquí no las da, ¿no? Nos da lo que es la fracción de eyección en porcentaje, nos dice que es igual al volumen diastólico final menos el volumen sistólico final por 100 entre el volumen diastólico final, y esto nos daría el porcentaje que tenemos de fracción de eyección cada uno de nosotros. Bueno, ya vimos lo que es el gasto cardíaco y ya vimos el gasto cardíaco normal que aproximadamente debemos de tener, que es de 4 a 8 litros por minuto. Y también es importante que nos aprendamos o conozcamos cuál es el índice cardíaco. Es muy importante también que nosotros tengamos este conocimiento y que nos dice que el índice cardíaco es igual al gasto cardíaco entre el área o superficie corporal. ¿De quién? Pues de nosotros como individuos. Por ejemplo, tenemos fórmulas ya para sacar la área de superficie corporal, pero ya también tenemos tablas de acuerdo a nuestro peso y talla, sale nuestra área de superficie corporal y es más fácil, ¿no? Ahora actualmente tenemos varios programitas donde podemos determinar o poder hacer todo nuestro taller hemodinámico. La mayoría se cobra, ¿no? El índice normal es de 2,5 a 4 litros por minuto. El volumen sistólico normal es igual a 60 menos 100 mililitros por minuto. Entonces, aquí si nosotros hacemos esta parte y hacemos la división de 60 menos 100, pues nos va a dar 4, ¿no? 40. Entonces, aquí hay un ejemplo precisamente de lo que nosotros hacíamos hace un rato, que yo les decía, multipliquen 70 por 70 y esto nos daría 4,900 mililitros por minuto, y si nosotros lo convertimos o hacemos la conversión a litros, nos daría 4,9 litros por minuto. A veces decimos, es fácil, pero no es fácil porque es un cúmulo de mucha información.